no hay absolutamente ninguna función de todo el cuerpo que no se vea alterada en detrimento por dormir poco o mal. Siempre pensamos que todos tenemos que dormir lo mismo, y no es así. Una persona que no duerme 24 horas tiene los mismos niveles de reflejos que una persona que está alcoholizada. Creo que la cama y las sábanas y la almohada son algo que hace una diferencia enorme y la gente no le da bola. Si a vos te faltan horas, se las sacás al sueño. No se las sacás al trabajo, no se las sacás a salir con amigas, se las sacás al sueño. Y eso obviamente tiene un costo, tiene un pago a fin de mes y a fin de semana y por supuesto en el resto de la vida, con un montón de problemas de salud que son deprimentes. Pablo, bienvenido. Gracias por estar hoy acá. ¿Cómo estás? Buenos días, Miris. Muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy contenta de que estés acá. Hoy vamos a hablar de un tema que me piden mucho los oyentes de este podcast, que es el sueño. Leí tu libro y estoy fascinada con la cantidad de datos y cosas que no sabían que pasaba en todas esas horas que pasamos durmiendo. Si te parece, ¿por dónde empezarías vos? ¿Qué te parece que es importante para empezar? Creo que la gente tiene que darse cuenta de la importancia que tiene el descanso. Porque la realidad es que dormimos porque no nos queda otra. Dormimos porque llega la noche y no sabemos qué hacer. Porque tenemos sueño que no sabemos lo que es, pero sabemos que si nos acostamos y cerramos los ojos se va. Pero no entendemos todo lo importante, los procesos que ocurren durante las diferentes etapas. Porque hay etapas de sueño, cuánto tiempo hay que dormir. Yo hace 30 años que hago entrevista y siempre si hay una pregunta que se repite, es cuánto hay que dormir. Y no se lo preguntan, algún nutricionista vos no vas y le preguntás cuánto hay que comer a esta altura, ¿no? Hemos evolucionado mucho más en la nutrición, hay un profe de gimnasia, no le preguntás cuánto hay que entrenar, ¿no? Es como que seguramente hay diferentes tipos de entrenamiento, la gente lo sabe, pero con sueño no sabemos cuánto hay que dormir. Entonces yo creo que entender la prioridad de por qué, cuánto hay que dormir, de qué manera, las etapas y la importancia que tiene esto sobre la calidad de vida, creo que es fundamental para que la gente lo pueda priorizar. Hay un montón de cosas que yo no sabía de qué pasa mientras dormimos, a nivel cognitivo, a nivel físico. Quiero empezar, si te parece, con que me cuentes eso. Vayamos como si querés a lo básico y después nos vamos metiendo en qué le pasa al cuerpo cuando dormimos. Mientras que descansamos ocurren diferentes etapas de sueño, ¿no? Las etapas de sueño más superficiales, que por ahí no son tan beneficiosas para la salud, pero después hay dos etapas fundamentales de sueño profundo y la etapa de sueño REM, del inglés Rapid Eye Movement, movimiento rápido ocular, que son las más beneficiosas para la salud. En esas etapas ocurren un sinfín de procesos, son millones los que ocurren. Yo siempre trato de resumirlos en... Durante el día vos tenés, el cuerpo está despierto, con todos los sentidos totalmente despiertos y está analizando todo lo que ocurre afuera y lo está entendiendo a través de todos los sentidos. Eso durante la noche se apaga. Nosotros dejamos de entender los sentidos, por ahí hablas y la persona no te está escuchando, la tocas y no necesariamente se despierta, hay un montón de sentidos que se van perdiendo, si bien siempre quedan latentes. Si te toco fuerte, sí te despertás. Si hay un olor normal no te despierta, pero si hay un olor a quemado probablemente sí. Entonces están como dormidos, pero están presentes y empezás a ocuparte de todo lo que ocurre adentro, de todo lo que el cerebro se encarga de generar que el resto de los órganos estén funcionando mejor, prepararlos para que mañana también estén bien. Siempre digo que es como un restaurante que cierra las puertas, no hay más clientes, pero ahora se dedica a hacer las compras, a ordenar, a limpiar, a preparar la comida en backstage y prepara para el día siguiente estar bien. Si vos no generás esos procesos durante toda la noche de la manera que los tenés que generar, al día siguiente vas a atender mal a los clientes, no hay comida, las cosas salen mal y es lo que a todos nos pasa. Y a veces no nos enteramos por qué. Vos llegás a la mañana con mala cara al trabajo y el chiste de, che, dormiste mal, porque tenés mal humor. Eso la gente lo entiende, pero sabe que ocurre, pero no se da cuenta de por qué, cuántas horas tengo que dormir para que realmente eso esté bien en cada persona. Siempre pensamos que todos tenemos que dormir lo mismo y no es así. Por supuesto lo simplifico, me dicen cuánto hay que dormir, bueno, entre 7 y 9 horas. Y te digo 8 porque es el punto medio y cuanto menos tiempo tengo para hablar, más específico soy. Pero en realidad cada persona tiene no solamente una cantidad específica para dormir, sino que eso cambia la necesidad según el día. ¿Cuánto hiciste ayer? ¿Hiciste más ejercicio, menos ejercicio? ¿Pensaste más, pensaste menos, más tiempo despierto? ¿Qué fue lo que hiciste? Y además cambian las etapas. Si bien te dije que había 4 etapas, cada una de esas etapas va a estar un tiempo suficiente por noche que va a ser específico para vos para esa noche. Yo, por ejemplo, mi horario normal, salvo cuando vengo a este podcast, es de 2 a 10 y media de la mañana. Yo duermo 8 horas y media y ese es mi horario normal. Yo cualquier día de la semana, fin de semana, yo duermo generalmente a esa hora. Puedo variar según lo que me diga mi cuerpo, por ahí me dormir un poquito antes o un poquito después. Hoy, sabiendo que iba a venir más temprano, bueno, anoche hice toda mi rutina un poco antes para
mentirle un poquito a mi reloj interno y decirle que en realidad era un poquito más tarde de lo que realmente era para poderme dormir un poco más temprano, y hoy me desperté normalmente un poquito antes. Conozco obviamente el tema, entonces puedo hacerlo. Pero la gente todo eso lo deja pasar y no respeta sus propios horarios, y además socialmente está muy condenado el descanso. Como hablábamos fuera de cámara, es como que si a vos te faltan horas, se las sacás al sueño. No se las sacás al trabajo, no se las sacás a salir con amigas, se las sacás al sueño. Y eso obviamente tiene un costo, tiene un pago a fin de mes y a fin de semana, y por supuesto en el resto de la vida, con un montón de problemas de salud que son deprimentes. Tal cual. Alguna vez leí que, y corregime, vos sos el experto, pero que en realidad no tenía tanto que ver la cantidad de horas que uno duerme, sino en qué momento de la noche uno las duerme, ¿no? Que lo ideal en realidad es irse a dormir, por ejemplo, 10 de la noche y levantarse 6 de la mañana, porque hay ciertas cosas biológicas que pasan en esos horarios determinados. Sí, eso viene un poco de la medicina china, que hay como un reloj de 24 horas y como que hay ciertos horarios en los que ocurren diferentes cosas, ¿no? Cuando mejora la parte hepática, la parte renal, el cerebro, el corazón, hay ciertos horarios en los cuales eso se respeta. Y eso es cierto para cierta población. Eso es cierto para las personas que tienen un horario normal de sueño, que más o menos ocurre cerca del 48% de la población, que es la gran mayoría. El otro 52% está separado en 3 cronotipos distintos. Pero la gente que tiene el cronotipo más frecuente, que se va a dormir a las 10 de la noche, sí responde con ese reloj. Y es verdad, y esto la realidad es que los médicos de sueño estamos separados en 2 grandes vertientes. Los que creemos que el sueño tiene sus diferentes etapas según el momento en el cual tú duermas el día, que es lo que estás refiriendo vos, es las primeras 4 horas, por ejemplo, de 10 de la noche a 2 de la mañana, hay más sueño profundo. Y de 2 de la mañana a 6 de la mañana hay más sueño REM. Independientemente de a qué hora te dormiste. Si dormiste a las 3, vas a tener una sola hora de sueño profundo y más de sueño REM. Eso es lo que dice la mitad de la población experta en sueño. Okay. Y nosotros decimos, mira, las primeras 4 horas, independientemente de a qué hora te duermas, van a ser un poquito más ricas en sueño profundo, y las últimas 4 en sueño REM, independientemente del horario. Eso escaparía un poco a lo que vos me estás diciendo de que el reloj tenga ciertos momentos en el día que ocurren de esa manera. Y eso, si encima lo tenés que articular o multiplicar por los diferentes cronotipos, que es el momento normal en el cual tus hormonas específicas te dicen que vos querés dormir. Por ejemplo, mi cronotipo, que es más tarde, no es de las 10 de la noche, es de las 2 de la mañana. Eso significa que si yo siguiera ese reloj, yo no tendría que tener sueño profundo, que ocurre en las primeras 4, que es de 10 a 2 de la mañana. Y yo me mido el sueño con de todo, créeme, un montón de dispositivos que me miden el sueño. Tengo elementos que me enfrían la cama y me la calientan y me manejan el sueño, la temperatura de la cama según el momento de la etapa de sueño en la cual estoy transitando y todo. Y sin embargo, yo tengo un montón de sueño profundo. Anoche tuve 20% más de lo que tengo habitualmente. Y me fui a dormir, si querés, un poquito más temprano. Pero si no, yo tengo sueño profundo y suelo dormir mucho más tarde que este horario de las 10 de la noche, en el cual teóricamente tendríamos que empezar a dormir. En Argentina el problema grave que tenemos es que hemos hecho un sandwichito por los dos lados. Fuimos a dormir mucho más tarde, pero nos despertamos temprano porque tenemos un tipo de vida en la cual tenemos que seguir los horarios bancarios, tenemos que seguir los relojes de los demás países, con lo cual hemos achicado muchísimo las horas de sueño. Nosotros dormimos más o menos media hora menos que el resto de los países latinoamericanos y, por supuesto, poco más, unos 45 o 50 minutos menos que los países nórdicos. Entonces, la verdad es que eso es un problema de salud grave que afecta muchísimo, sobre todo en los niños. ¿Cuánta importancia tiene irse a dormir todas las noches a la misma hora? Y lo pregunto también porque uno de los datos que más me llamó la atención leyéndote es que los fines de semana, que por lo general esos horarios están un poco invertidos, nos acostamos más tarde, nos levantamos un poco más tarde, lo comparás a las mismas consecuencias que tiene viajar a un lugar donde el uso horario es totalmente distinto y uno tiene esa sensación de jet lag. Correcto, sí. En realidad, lo primero que me preguntás es ¿qué es más importante? Creo que la pregunta clave es cantidad o calidad, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil. Es como la comida, ¿qué prefieres? ¿Mucha comida o calidad? Depende de cuánto me lo lleves a extremo. Probablemente ningún extremo sea bueno. Ni muy mala calidad y muchísima comida, lo mismo que en el sueño, ni muy mala calidad y 20 horas de sueño, ni tampoco dormir 3 horas pero espectaculares. No, probablemente ninguno de los extremos sea bueno. Y el mejor equilibrio sea 50 y 50. Tiene que dormir lo suficiente en buena calidad. Ni que mejores mucho la calidad y me caigas la cantidad. Ocurre lo mismo que con la comida. La realidad es esa. Y el tema es cómo sabes si lo que estás durmiendo es de calidad. Entonces ahí se te presenta un desafío mucho más complejo de entender. Porque la cantidad la podemos medir todos y así todos la estamos midiendo mal. Porque cuando vos decís, mira, me acuesto a dormir, generalmente a las 12, me despierto a las 8 con el despertador. Ya está, duermo 8 horas, estoy bien. No.
Probablemente no te dormiste a las 12 empezaste con tu proceso, te fuiste a lavar los dientes, chequeaste el coso, ya que estaba, agarraste Instagram, estuviste scrolleando, ya fueron 12:20, ¿entendés? Y bueno, para vos fue las 12 y ya robaste 25 minutos, que en 8 horas es un montón. Y después probablemente en el medio te despertaste un par de veces, giraste, por ahí fuiste al baño, por ahí los que tienen hijos, yo no tengo, pero los que tienen hijos se levantan, los buscan, los ayudan, etcétera, y eso también te roba un poco de tiempo y a veces hasta te despertás un poco antes. Entonces, generalmente la cantidad es difícil que la podamos respetar y la calidad es mucho más complejo. Ahora, con respecto al jet lag, es tal cual lo que me decís vos, ¿no? Yo llamo el jet lag social de fin de semana, eso que ocurre que vos por ahí, supongamos que te dormís no a las 8, a las 9, a las 10, a las 10:30, 11 te estás durmiendo y el fin de semana salís y te acostás a las 3 de la mañana, 4, que tampoco es una noche tan larga. En casamiento volvés a las 6, más tarde, 6, 7. Te acostás a las 3 de la mañana porque llegaste, las mujeres empiezan a desmaquillarse, un rato largo, lo que sea, tardás a las 3 de la mañana y 4 horas de diferencia. 4 horas y media de diferencia. Es la misma diferencia que tenés entre Argentina y España en jet lag. Es como que vos los viernes viajes a España, cambiás 4 horas tu uso horario y el domingo volvés a venir a Buenos Aires y cambiaste de vuelta 4 horas tu uso horario. Son 8 usos horarios que cambiaste en 2 noches. Entonces, obviamente tu cuerpo, tu horario está totalmente alterado y no entiende bien qué hora es, tengo que desayunar, cenar, qué es lo que pasa, te costaría un montón y llegarías el lunes y dirías, che, espera, me fui por el fin de semana hasta allá, no sabes cómo estoy, bancame. Ahora lo hacemos todos los fines de semana, saliendo porque nos gusta, nos divierte y el lunes, bueno, nada, hay que bancársela y que el cuerpo se acostumbre. Este jet lag social impacta muchísimo y hay que tratar de minimizarlo. Ahora, decirle a una persona que la parte más divertida que tiene de su semana, que es el fin de semana, que lo disfruta con amigos, que es lo que estuvo esperando todo el tiempo, que no, que tiene que ser dormirse a las 10 de la noche, el viernes, el sábado, la verdad es que no me van a venir a ver muchos pacientes, honestamente. Entonces, hay que ver cómo uno trata de buscar una alternativa. Y generalmente lo que ocurre que es que te despertás más tarde, que por supuesto hace que el jet lag que estamos diciendo, que estamos hablando, realmente lo veas y lo ocurra. Si vos intentás modificarte y modificarte un poco antes y dormirte más temprano, en realidad vas a dormir menos horas. Entonces el daño por algún lado va a estar. Yo lo que trato es que la gente minimice un poquitito, que trate de mejorar un poquito la calidad de ese fin de semana y contemplar de esa manera que las horas por ahí han sido peores en diferente horario y menos. Vamos, si te parece, a consecuencias de dormir mal, sobre todo si es acumulado en el tiempo. Si querés, vamos primero por las cognitivas y después vamos más por lo que tiene que ver con el cuerpo físico. Viste que decíamos que teníamos 2 etapas, ¿no? Sueño profundo y etapa de sueño REM. En cada una de esas ocurre algo distinto. Separarlo es complejo desde la medicina. Mucho es muy difícil, pues tenés que agarrar a una persona, privarla de su sueño REM y fijarte qué es lo que ocurre. Eso es súper cruento. Es como decir, ¿para qué funciona la mano? Mira, te la corto y vemos qué es lo que no puedes hacer. Es como que es súper cruento. Entonces, realmente se hicieron algunos experimentos. Ahora ya, mira lo que te voy a decir. La empresa de récord Guinness mundial, que te felicita y te da un premio por toda aquella cosa que has hecho mejor que los demás o por más tiempo y has superado un récord, sacó de las posibilidades para presentarte la opción de que te presentes con cuánto tiempo sin dormir. O sea, si vos decís, mira, yo quiero ser la persona que estuvo más tiempo sin dormir, no te permiten presentarte, porque es tan nocivo para el cuerpo que no te dejan presentarte a ese tipo de récords. De hecho, creo que contás en el libro que a partir del día 11, que igual, no sé cómo alguien lleva 11 días sin dormir, empezás con alucinaciones y delirios. Sí, depende en cada uno, puede empezar un poco antes, incluso a la semana hay gente que ya empieza con alucinaciones, y delirio de persecución y un montón de cosas. Después empieza probablemente con epilepsia y seguramente después termine con la muerte. Y esto lamentablemente se hacía durante las torturas. La tortura china, que era una gota de agua en la cabeza y no te permitía dormir, eso lo que ocurría es que la gente terminaba confesando y diciendo las cosas que no tenía que decir, y ahí se dieron cuenta cuánto tardaba la gente en morirse. Entonces la idea era dejarlo dormir antes para que no se muera y volver a hacerlo sufrir. De esa manera se enteraban cómo lo hacían, por eso digo, es súper cruento, no hace nada bien, por favor no lo hagan, no intenten. Pero mira, una persona que no duerme 24 horas tiene los mismos niveles de reflejos que una persona que está alcoholizada. O sea, que vos no dormiste en 24 horas y estás manejando alcoholizado, ¿sí? Imagínate todo lo demás, ¿no? Porque uno habla de los reflejos del manejo, pero un montón de cosas están en detrimento. La tensión arterial no se regula bien. Vos dormís 1 hora menos que lo que tenés que dormir y tenés un 7% más de riesgo de infarto agudo miocardio al día siguiente. Y eso se hizo cuando justamente muchos países cambian el uso horario entre verano e invierno y cuando un montón de países en el mismo día cambian el uso horario y restringen 1 hora menos a toda su población porque se hace de noche, que dormís, hay un momento del año que dormís 1 hora menos y hay un momento del año que dormís 1 hora más cuando recuperás. Al día siguiente había un aumento de los infartos agudos miocardio en todo ese país. En todos esos países
al día siguiente de dormir 1 hora menos. Y ese mismo porcentaje se disminuía cuando tenías 1 hora más 6 meses más tarde. Entonces, imagínate lo impactante que es, ¿no? Algunas cosas son a corto plazo, como esta de te digo, dormís 1 hora menos y al día siguiente aumenta el riesgo. Y hay otras cosas que son a largo plazo, por ejemplo, la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer y otras demencias seniles, tienen aumentos y generalmente aparecen hasta 10 años antes en las personas que están mal dormidas, por supuesto, de manera cronológica, no porque duermas una noche te va a aparecer el Alzheimer al día siguiente, ¿no? Entonces, en esto... Perdón, no, te iba a interrumpir con una pregunta, que ¿eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con que son muchos días acumulados de que el cerebro no puede vaciarse, de que no se cumplen ciertas funciones y aparecen este tipo de enfermedades. ¿Cómo se explica? Es así, mientras que vos estás despierta, todas tus células del cuerpo, por supuesto, están trabajando, utilizan energía y entre esa energía que utilizan dejan como desechos que terminan siendo un poco tóxicos. Uno de ellos es la adenosina, que después seguramente, estoy seguro, me vas a preguntar por la cafeína, vamos a terminar hablando de eso, pero lo vamos a dejar después. Pero otro desecho muy importante llaman beta-amiloide y tau. Son dos desechos que se encuentran generalmente por afuera del cerebro, por adentro del cráneo, pero por afuera del cerebro, están dando vueltas circundantes al cerebro que hay que lavarlos. Y eso se lava durante cierta etapa de sueño. El cerebro literalmente se hace un poquito, se encoge, es un poquito más pequeño, se baña, lo llama la glinfa, con G. No la linfa que está en todo el resto del cuerpo, sino que como esta linfa está dentro del cerebro, se llama glinfa de la glía. Glía es la célula neurológica. Entonces, baña todo el cerebro y se lleva todos los desechos, de todo tipo. La adenosina por un lado y esta beta-amiloide y tau también. Y estos dos elementos, estos dos beta-amiloide y tau, se vieron que están aumentados en aquellas personas que tienen la enfermedad de Alzheimer. Entonces se infiere que a mayor cantidad de beta-amiloide y tau, mayores chances de que vos tengas este tipo de enfermedades. Y como no lo estás lavando bien durante la noche, porque no estás suficientemente tiempo necesario para lavarlo bien, aumentan estas cantidades y inferimos nuevamente que tenga ese tipo de patología. Obviamente, no una noche que no lo laves. Esto es consecuencia de varias semanas y meses de dormir poco y mal. Dije poco y mal, porque las horas las sabemos, pero por ahí estás durmiendo 8 horas y no sabes la calidad y te termina pareciendo igual. Por eso es tan importante que sepamos la cantidad y la calidad. Entonces, ahí está la parte neurológica de la que estábamos hablando al principio, que era tu pregunta inicial. ¿Qué es lo que impacta desde lo neurológico? Y si vos no lavás bien el cerebro, la computadora central, que es justamente tanto el cerebro como el resto de la médula, no funcionan bien. Por suerte, la médula no piensa. Hay pocas cosas que se resuelvan en médula, son solamente los reflejos. El resto es todo en la corteza cerebral. Recordemos que el cerebro es como una naranja, digamos, que solamente la parte de afuera, la cáscara es la que piensa y todo lo que está dentro son solamente los cables, con algunas excepciones, algunos núcleos que están por ahí, pero si no, el resto son solamente cables. Entonces, el cable tiene que estar sostenido para que vos puedas llegar con la señal al final, pero es justamente la parte de afuera la que piensa. Y esa parte es la que está justamente más cerca de todos los desechos. Entonces, si no lo lavaste bien, como decíamos al principio con el ejemplo del restaurante, al día siguiente no puedes trabajar bien, no puedes regular todo lo demás. Y el cerebro regula todos los demás órganos. Entonces, si el cerebro no le puede decir al hígado, che, mira, a esta hora te toca hacer esto, te toca limpiarte, te toca segregar aquello, te toca el páncreas, le dice, toca segregar cualquier cosa que necesitemos, en el caso del páncreas para la regulación del azúcar, no vas a poder trabajar bien. La gente que duerme mal, por ejemplo, en una semana que vos duermas mal, 5 días que vos duermas 2 horas menos, para el final de la semana vos ya tenés la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, que es tomar esta cantidad de agua con un poco de azúcar y medir cuánto tiempo tardo en lavarla de la sangre. Eso lo tenés corrido a la derecha. ¿Qué es lo que tiene una persona prediabética? Entonces vos ya sos prediabético después de 5 días de dormir poco. Es un montón. Y la gente no lo sabe, nadie se hace ese estudio. Hay gente que se lo hace, le da mal, cree que es prediabético, en realidad está durmiendo mal. Entonces hay un montón de aspectos. Y como todos los órganos se rigen por lo que dice la computadora central, todos los órganos funcionan peor. El conectivo, la gente tiene la cara de cansado, que todo el mundo lo ve. Pero el colágeno, la regulación del colágeno, de los huesos, de cómo la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no solamente sirve para el crecimiento per se en los niños, sino que se encarga de reparar todos los órganos, toda tu musculatura. Si vos haces ejercicio, va a crecer durante la noche, no crece durante el día. Y eso va a ser justamente por la hormona de crecimiento que repara y hace que uno mejore. Y por supuesto en los niños sin hormona de crecimiento y durmiendo poco, no desarrolla sistema neurológico, no crece de estatura y de tamaño, no se desarrolla la persona intelectualmente hablando. Entonces, cuando vos empezás a pensar todos los impactos que tiene, no hay absolutamente ninguna función de todo el cuerpo que no se vea alterada en detrimento por dormir poco o mal. El impacto es enorme. Entonces, yo trato de ir por la positiva y digo, ¿cuánto mejor nos va a ir si dormimos en cantidad y en calidad?
y se pone súper interesante hablar de eso porque uno ya cree que es bueno en lo que hace. Si yo te digo que durmiendo un poco más y mejor vas a ser tanto mejor, ahí la gente se pone bastante más contenta. Hay una frase que me gustó mucho que decís que es: una buena noche se construye durante el día. O sea, todo lo que uno va haciendo desde que se levanta hasta el momento de apagar las luces tiene muchas más implicancias que solamente la última hora previa a meterse en la cama. Sí, totalmente. Es en parte por estos sidegivers que hablábamos al principio, de que tenés que ir modificando el horario en el cual lo haces. Y segundo, porque hay un montón de hormonas que te van a ayudar a dormir. Una de ellas es la melatonina, que es como la hormona del sueño, que es la que te marca también el ritmo circadiano, en qué momento tenés que estar dormida. Eso va a ocurrir en gran parte según lo que hayas hecho durante el día. Por ejemplo, uno de los pasos necesarios de la hormona melatonina es que vos tenés que exponerte al sol durante el día. Y eso va a permitir que los precursores de melatonina se formen. Entonces, del triptófano vas a pasar a otros y de ahí a la melatonina. Bueno, cada uno de estos pasos tiene ciertos requisitos. El sol es uno de ellos. Si vos no te expones al sol, tu cuerpo no entiende que pasó por esa etapa, no va a generar precursores de melatonina y a la noche vas a tener poca melatonina y probablemente de poca calidad. Entonces te va a costar más dormir. Si vos no tuviste los sidegivers durante el día, no fuiste corrigiendo tu horario, a la tarde te va a costar. Si vos a partir del ocaso te expones a luces enormes, fuertes, para tu cuerpo no es una luz, no es un televisor, es el sol. Si está el sol, no libré melatonina y voy empujando al revés. Mi sidegiver se está yendo hacia más adelante. Entonces, vas a las 12 de la noche, 2, 3, 4 de la mañana y todavía no va a estar ni cerca, ni bostezando. Entonces, hay que hacer todo esto durante el día. Hay que ser súper, correcto o no quiero decir aburrido, pero sí constante, ¿no? La constancia, yo siempre digo que me piden 3 consejos y digo, mira, constancia es lo mejor. Porque más allá de cuál sea tu cronotipo específico, cuántas horas duermas siempre y la calidad que vos tenés, si vos sos muy constante, el cuerpo solito se va a ir corrigiendo. Solito te va a dar las horas que necesita, solito te va a dar la calidad que requiere. Pero tenés que ser constante. Si vos constantemente lo cambiás, tu cuerpo no sabe lo que necesitas. Es igual que la comida. Si vos un día comés solamente arroz, otro día solamente huevo, otro día solamente pollo, otro día solamente grasa, tu cuerpo no sabe qué hacer. Si vos sos constante, tu cuerpo te va a decir, va a abrir el apetito, que es diferente que el hambre. El hambre es por cualquier cosa, el apetito es por lo que necesito. Y es lo mismo que separar las etapas de sueño. Entonces, no solamente dormir, sino las etapas que necesito. Cuando vos le das siempre algo constante, el cuerpo se puede anticipar y decir, necesito un poquito más de esto. Y eso te va a permitir que vos tengas una mejor calidad de descanso. Hay un dato que quiero leer porque los oyentes del podcast, tengo una comunidad muy grande de deportistas y en el libro pones que si los deportistas no duermen suficiente, el 70% del peso que pierden es de masa muscular y no de grasa. Correcto. Y es un montón. Y es muy difícil de recuperar. La masa, vos comés grasa y la guardás enseguida. Todos los que tenemos sobrepeso lo sabemos. Como yo miro una foto de una hamburguesa y ya tengo la hamburguesa en el estómago. En cambio, el músculo no me pasa. Si miro fotos de músculo y no me pasa, me crece el músculo. Hay que trabajar mucho más, hay que hacer mucho más esfuerzo. Entonces, se pierde mucho más fácil de lo que se recupera. Si bien el músculo, y ahí está medio discutido, porque el músculo adentro tiene un montón de líquido. Entonces, cuando vos perdés un poco de líquido, se achica el músculo. En realidad perdiste líquido y no mataste células musculares. No es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que entender que en esa pérdida de músculo hay un poquito de líquido que estaba dentro del músculo y ahora está afuera. Se deshidrató, por así decir, el músculo. Y en otro caso sí se rompen células musculares y ahí entra toda la reparación celular que tiene que ver con la hormona de crecimiento que habíamos hablado y el momento en el cual ocurre. Entonces, si vos no dormís bien, vas a empezar a fagocitarte a vos mismo, que es comerte a vos mismo, ¿sí? Y sacar de ahí la energía y sacar de ahí las proteínas, porque energía puedo sacar de la grasa, pero las proteínas que necesito para realizar ciertos elementos, como producir hormonas, etcétera, las tengo que sacar en un lugar que donde tengo es músculo. Entonces saco músculo para agarrar proteínas y saco grasa para agarrar energía. Entonces en ese caso voy reduciéndolo y después generarlo de vuelta es harto difícil. Otra de las cosas que también me dejó pensando tiene que ver con las consecuencias de tomar café aunque te puedas dormir a la noche. Yo, por ejemplo, por lo general, si salgo a cenar, termino, mi postre es un café. Hay gente que me pregunta, ¿pero te puedes dormir? Yo digo, duermo perfecta igual, o sea, jamás me quita sueño, pero leyéndote aprendí que no es, aunque me pueda dormir, empeora la calidad de cómo duermo. Se me cae el lagrimón con esto que me contás de salir a comer y un café. Ojo, salvo que sea decaf o non-caf, ¿no? Ahora estoy empezando a pedir decafeinado. Bueno, el decaf tiene menos, es como las cosas light. Puede tener, viste, como vas y comes un dulce de leche light. No es que no tenga azúcar, tiene menos y por eso es light. Y lo mismo con el decaf. No es que no tenga, tiene menos y por eso es decaf. Después existe el non-caf, que tiene cero, absolutamente cero.
que son hechos generalmente o se los sacan químicamente o se hace de elementos que no tienen naturalmente cafeína. De hecho, en tés hay un montón, hay marcas que tienen toda una gama solamente sin cafeína, o porque naturalmente estás tomando un té de frutos rojos. Frutos rojos no tienen cafeína. Si no se le agregás, no tienen cafeína. Entonces puedes tomar todo lo que quieras. Pero sí, la cafeína tiene dos elementos principales. Recordemos, cafeína, teína, colas o energizantes, todo es lo mismo, incluso lamentablemente los chocolates. Entonces tiene un poquito de cafeína también. Y esta cafeína lo que hace es, volviendo a este desecho que se llamaba adenosina, que habíamos dicho que estaba después de utilizar todas las células del cuerpo, está en todo el cuerpo, toda célula, cada vez que vos movés el dedo se mueven miles de células, algunas se contraen, otras no, otras hacen otras cosas. Todas esas células tienen como fuente de energía el ATP, que es adenosín trifosfato, tiene 3 fósforos. Cada vez que vos liberás un fósforo de esa adenosina, se libera energía, y esa energía es la que usa la célula para su ciclo de Krebs, para tener energía y poder hacer lo que tiene que hacer. El músculo moverse, otra cosa hacer otra cosa. Después te quedan 2 fósforos, liberás otro fósforo más, se libera energía y así hasta que libraste los 3 fósforos. Por eso es trifosfato. Cuando vos libraste los 3 fósforos, te queda el desecho, que es la adenosina. Que llevaba esos 3 fósforos, utilizaste toda la energía y te queda la adenosina libre. Entonces el cuerpo, ¿qué es lo que dijo? Para saber hace cuánto tiempo estoy despierto, voy a medir cuánta adenosina hay libre. A mayor cantidad de adenosina libre, significa que hace más tiempo que estoy despierto. Pero no voy a medir la adenosina de todo el cuerpo, que es un montón. Vamos a medir solamente la adenosina que está en el cerebro, la que está alrededor del cerebro. Entonces, cuando yo mido esa adenosina circundante al cerebro, dice si hay mucha adenosina, es momento de dormir. Eso se llama presión de sueño. Esa presión de sueño es la que vos tenés a la noche, generalmente después de estar un rato despierta. Vos te levantás a la mañana, hay 0 adenosina libre, se lavó durante la noche, no tenés nada y estás despierta si dormiste bien. Y ahí vos no tenés nada de adenosina. En cuanto empezás a generarla durante el día, va aumentando esa presión. ¿Y qué es lo que hace la cafeína? Se une a los receptores de esa adenosina. Entonces la adenosina no se puede unir, por supuesto que está presente, y no le puede mandar la orden al cerebro, el aviso al cerebro de que hay mucha adenosina, con lo cual el cerebro pierde esa presión de sueño, que es lo que todos sentimos. Tengo mucho sueño, me tomo un café, no siento el sueño. El sueño está hecho como mecanismo de supervivencia nuestro para decir hace mucho tiempo que estoy despierto. Y voy a usar este mecanismo para saber que hace mucho tiempo que estoy despierto. Si vos me sacás el mecanismo, me sacás la alarma, no me haces que yo esté bien. Haces que no sienta la alarma, haces que no sienta el mecanismo que me está avisando que estoy cansado. Entonces lo que hacemos con la cafeína es justamente apagar esa alarma, que es un mecanismo que tardó millones de años en evolucionar, que es espectacular, que vos digas, no, mirá, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de esto solo? Nadie le dijo al cerebro cómo hacerlo, lo aprendió solo. Voy a medir esto de esta manera, me tiro a dormir y lavo esto y mejoro aquello. Hizo todo perfecto y venís vos y dices, no, yo me tomo un café, con esto no siento nada y sigo perfectamente bien. Por supuesto que el cuerpo está mal, el cerebro está mal, tiene que hacer un montón de cosas que no está haciendo, le tocaban hacerlas ahora y vos le mentís. Y como si eso fuera poco, además, que por más que no te saque el sueño, que es lo que vos me decís, mira, yo me tomo el café y no siento que me saco el sueño. Ahí tenemos 2 problemas. El primero es que probablemente si no sentís que te saca el sueño es porque tenés tanto sueño que a pesar de sacar esta alarma y llenar estos receptores de adenosina, igual te vas a dormir, igual tenés mucho sueño. Implica que probablemente estás privada en cantidad y en calidad de sueño. Mucho. Así que tenés que cuidarte. Y lo segundo es que mientras que vos tomes esta cafeína, no solamente te saca el sueño, que es lo que decíamos, sino que además entorpece, empeora en cantidad y en calidad estas etapas más importantes de sueño, que era la de sueño profundo y REM. Entonces vos no te das cuenta, pero tenés micro despertares durante la noche que fragmentan este descanso y esta noche vas a dormir peor. Con encima la consecuencia que si dormiste peor, si encima te sacó el sueño, ni hablar porque dormiste menos. Y además dormís peor. Si dormís peor y menos, al día siguiente tenés sueño. Si tenés mucho sueño, ¿qué tomás? Café. Y ahí el ciclo vicioso se repite y se va acentuando cada vez más. Por eso frenarlo es fundamental. Yo a veces hago un desafío cafeína con la gente que me sigue para decirle, bueno, hagamos todos este esfuerzo de hoy lunes empezar a sacar las cafeínas durante una semana. Por supuesto, primero te duele un poco la cabeza por la privación de cafeína, de la droga específicamente. Se saca con cualquier analgésico simple, un paracetamol, lo tomás, se te va el dolor y después a la semana empezás a dormir muchísimo mejor. Por la cantidad y por la calidad. Estás durmiendo mucho, estás descansando mucho mejor. Eso permite que estés mucho mejor al día siguiente. Aparte de evitar el café y evitar el alcohol, también hablas de que es conveniente evitar los carbohidratos a la noche, porque, si no me equivoco, generan temperatura en el cuerpo, que es lo opuesto a lo que necesitamos, ¿no? Sí, yo siempre explico que nosotros, siempre digo que hay que dormir como los caníbales, como las personas que están en las cuevas, ¿no? Y digo que esto porque en la época de las cavernas
uno se iba a dormir cuando se iba el sol, no había luz, no podías trasladarte, eras presa fácil, podías caerte en un pozo, entonces era peligroso. Entonces te metías adentro de una caverna y te quedabas ahí durante todo el periodo de oscuridad, digamos, las horas que fueran. Y en ese proceso que vos te quedabas dentro de la caverna, te cuidabas de las inclemencias climáticas, ¿no?, dentro de la caverna, y además, entre otras cosas, dormías de frente a la entrada. Porque si tenías miedo que entre un león, no te dormís de espalda, porque obviamente te puede comer. Entonces, fíjate cómo en la habitación es bueno que vos, cuando te sentás en la cama, estés mirando la entrada y la salida. Te van una sensación de seguridad muy importante. Y si te metías en la caverna cuando se iba la luz, también se iba la temperatura. Al irse la temperatura, esto implicaba para tu cuerpo que la falta de luz y la baja de temperatura drástica o por lo menos repentina es un disparador muy importante, evolutivamente hablando, para liberar la melatonina y para recordarte que es momento de dormir, para que todo tu cuerpo se prepare y diga, si está ocurriendo esto, es porque es momento de dormir. Entonces, tanto la temperatura como la luz son importantes. En el caso de la temperatura, si vos liberás o haces cualquier ejercicio que genere más temperatura en tu core, en tu cuerpo, no porque te pongas una manta nada más, sino porque realmente la que hace un ejercicio fuerte, sabe que vos terminás un ejercicio fuerte, te das una ducha helada, salís y seguís transpirando. Pues no es fácil bajar la temperatura corporal cuando realmente hiciste un ejercicio intenso. Entonces, esa temperatura intensa de tu cuerpo hace que tu cuerpo crea que todavía está el sol. Entonces, si eso encima no lo combatís porque tenés el teléfono cerca, la televisión y porque en tu luz, por supuesto, tenemos la luz artificial, gracias a Edison, por suerte, porque nos sirve para un montón de cosas, hace 100 y pico de años que la creó, pero a partir de ahí, si no manejamos la temperatura, le estamos mintiendo a nuestro cuerpo y nos cuesta mucho dormir. Entonces, en el caso de las pastas, los carbohidratos generan una alta cantidad de consumo de energía y eso genera mucha liberación de energía, con lo cual eleva un poco la temperatura corporal y no es buena para un buen descanso. Pero siempre de la mano de la temperatura, ¿no? De la temperatura y de la luz. Las dos cosas son las que tenés que gestionar. Si yo como algo pesado antes de irme a dormir, ¿estoy retrasando procesos del cuerpo que deberían estar enfocados en repararme y tal vez porque le metí toda esa cantidad de comida está enfocado en lo que es la digestión? Sí. Mientras que estás durmiendo, la realidad es que todos los órganos tendrían que estar quietos y a lo sumo reparándose a sí mismos. No tendrían que hacer otra cosa. Ahora, y el cerebro tampoco tendría que estar gestionando que alguno de los órganos se está moviendo. Salvo el corazón y la respiración, todo lo demás tendría que estar quieto. Y son dos que son autónomos, por suerte. Pero si vos le pones comida al cuerpo, el cuerpo necesariamente tiene que comer antes de que esa comida llegue a estar en mal estado, se pudra. Entonces vos tenés que comerlo con todo lo antes posible, digamos. Y todos esos movimientos obviamente están gestionados por el cuerpo, que dice, me están entrando nutrientes, dónde lo tengo que mandar, qué es lo que tengo que hacer, para dónde tengo que ir. Y toda esa gestión hace que el cuerpo no pueda estar descansando y tampoco puede estar digiriendo bien. Entonces probablemente haces las dos cosas mal. Dormís mal y digerís mal. Entonces generalmente corresponde que vos separes el final de tu comida varias horas del comienzo del sueño. ¿Pero por qué digo varias horas si no soy específico? Porque depende mucho de lo que comiste. No es lo mismo si me comí una ensaladita o un pedacito de pescado a que si me comí un lechón con cerveza y vino y de postre un flan con dulce de leche. Entonces es mucho peor. Y además cuánto comiste también y además de cuánto vengas. Pues no es lo mismo que vos te comas una milanesa en un estómago que hizo ayuno todo el día, a que si vos tuviste un desayuno súper generoso, con un almuerzo enorme, con un té súper, y a la noche además agregás la milanesa. Entonces es mucho más difícil de digerir. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que uno come cerca de las horas del sueño. Yo generalmente suelo decirle a la gente que cuanto más lo separa, mejor. Esto si bien en mi caso particular yo hago ayuno de 24 horas todos los días y solamente ceno, pero a la hora de cenar trato de separarlo todo lo que puedo. A las 7 de la tarde ya tengo que decidir qué es lo que voy a comer. Entonces ahora o pido comida o me hago algo o lo que fuera, pero trato a esa hora de resolverlo para que a las 8:30, 9 tengo que haber terminado de comer. No me sale siempre, por supuesto, y cuando estás en sociedad te cuesta, porque nos juntamos hoy un asado de la noche a las 9:30. Bueno, hoy ya sé que no, pero lo que hagas todos los días, lo que hagas rutinariamente es lo que te va a llevar adelante. Las excepciones generalmente no te van a hacer tanto daño. Y aparte como te dormís 2 de la mañana, tenés ahí un margen un poco mejor. Tengo un tiempito, sí. ¿Qué cosas haces vos que sentís que tal vez son distintas o que no son tan usuales para la mayoría de la gente para cuidar tu sueño? Creo que la cama y las sábanas y la almohada son algo que hace una diferencia enorme y la gente no le da bola. Es como que, bueno, tengo un colchón. Siempre digo de esta manera, ¿no? Doy un montón de charlas y siempre le digo, estoy seguro que todos los que están acá saben perfectamente qué auto tienen. Levanten las manos los que tienen tal marca y levantan todos la mano. Y así van levantando todos. Ahora, levanten la mano los que saben qué colchón tienen, ¿no? Y que no lo hayan comprado en el último año. Porque si lo compraste ayer, sabés, fui a tal lugar, pero no sé, lo compraste hace un año, ni idea. Y sabe, ahí es el 20% sabe el nombre de su colchón o qué tipo de colchón tiene, ni hablar del modelo.
No, sé que era tal marca, pero no me vengas a decir. Sé el tamaño y la marca con suerte. Entonces nadie sabe, nadie se preocupa por eso. Y sin embargo estás mucho más tiempo en tu cama que en tu auto. Sí, y de la ropa ni hablar. Yo te hablo de la ropa y te pregunto la campera, ¿qué marca es? Vas a ver perfectamente todo. ¿Dónde la compraste? ¿Cuándo la compraste? Todo. De las sábanas, ni idea. Creo que son blancas. O sea, que lo más probable. Pero no sabés tipo de, ni hablar del tipo de producto. O sea, como mucho más a decir la marca, pero ya que me digas, no, mira, son de algodón, son de seda, son de bambú, o tienen tanta cantidad de nudos, o tanta cantidad de hilos, o respiran de tal manera. No, eso no lo sabe nadie. Nadie se preocupa. Y repito, vas a usar mucho más tiempo esas sábanas que tu campera. Vamos una por una, me interesaba. Ya te saqué, el café, ahora te saco la ropa, no te dejo hacer nada. Tal cual. No, pero me interesa que vayamos una por una. Almohada, colchón, sábana. ¿Por qué influye en qué también dormimos y cuál es la recomendación de lo que habría que tener? Mira, el colchón te va a dar la forma de tu cuerpo, en cómo está reposando, digamos. Conviene que vos distribuyas tu peso todo lo que puedas. Si vos lo distribuís más y hay sectores que están como con más peso, esos sectores le va a costar mucho la circulación. Y tu cuerpo, para no escararse, para no tener problemas circulatorios y de que le llegue oxígeno a esos sectores del cuerpo, lo que va a hacer es girarse. Entonces, cuanto peor estás durmiendo, más te giras. Y para girarte necesariamente, todo sacarte el sueño profundo, REM o profundo, y mandarte uno más superficial en el cual vos te das control de la musculatura y te puedas girar. Seas consciente o no, porque vos por noche te girás 70 veces, pero sos consciente de esas 3 o 4. Las demás no. Entonces, ahí tuve que fragmentar tu descanso necesariamente para que vos te puedas mover. Entonces, en un peor colchón te moves más, fragmentás más, descansás menos. Entonces, lo mejor que voy a hacer es tener un colchón que distribuya bien tu peso. Yo con una marca específica hice un desarrollo de un colchón en el cual pusimos valga la redundancia, una manta que me mostraba en una imagen cómo estaba distribuido el peso. Y me acosté yo. Y fui cambiando todo el colchón, diferentes partes, diferentes sectores, cambiando toda la estructura del colchón hasta que la imagen fue lo más homogénea posible con mi cuerpo y mi peso. Y eso fue el colchón que diseñamos, que en mi caso además tengo yo, en cual con mi peso, mi altura, mi distribución, porque cada uno tiene una forma de cuerpo distinto, es donde mejor se distribuye tu peso. Hoy en día los lugares más novedosos te permiten que vos te acuestes, que veas la distribución de tu peso y te dicen, mira, este colchón de acá distribuye mejor el peso para las personas con tu altura y la forma de tu cuerpo. Perdón, ¿qué significa distribuir el peso? O sea, ¿cómo se ve eso en un colchón? Claro, si vos miralo de esta manera, acostate vos o acosté a alguien en una cama o en una mesa como esta, que es totalmente rígida. Si vos te acostás acá vas a ver que la espalda, la cintura escapular se llama, apoya perfectamente. Después tenés a la altura de los pulmones, digamos, también toca, pero cada vez se va levantando un poquito más en la parte de la cintura. No tocas, que hay como un puente, y después tocas de vuelta en la parte de los glúteos, ¿sí? Entonces, fíjate cómo tu peso está apoyado principalmente sobre ambas cinturas, escapular y pélvica. Entonces, esos dos lugares, si vos no tenés nada que en el medio esté tocando a la cintura lumbar, entonces esa cintura lumbar va a distribuir su peso solamente en las dos cinturas escapular y pélvica, ¿está bien? Entonces, si vos lográs que esas partes se hundan un poco de manera tal que la cintura lumbar realmente esté sostenida y esté distribuyendo su propio peso ahí, entonces le va a sacar peso a los demás lugares. Entonces vas a empezar a distribuir distinto tu peso, de manera tal que todas las partes de tu cuerpo estén tocando el colchón sintiendo la misma fuerza. A vos te tiene que costar lo mismo meter la mano abajo de tu espalda que abajo de la cintura, que abajo de la rodilla, si estuviera bien hecho. Entonces esa es la idea, significa que todas las partes distribuyen igual y que no hay una parte que está sosteniendo a la otra. Y para alguien que tal vez no tiene las condiciones para hacerse un colchón a medida, ¿cuál sería la recomendación de el que pueden ir a comprar? Es súper difícil. Tenés que acostarte en los colchones, quedarte 20 minutos o media hora y andar los días que necesites para recorrer todos los colchones que tenga una marca y decir, mira, me quedé media hora y el que menos me incomodó fue en este. Si vos durante esa media hora te tenés que mover, sentís que se te adormeció una parte o que estás incómodo, ese no es para vos. Entonces la mejor manera ni siquiera es comprar el que yo diseñé por ahí. Porque yo lo diseñé para mi cuerpo, con mi forma, con mi estatura. Y por ahí vos pesás mucho menos, o tenés una distribución distinta, o sos más alta, o sos más baja y no te sirve. Entonces tenés que ir a acostarte en la posición en la cual vos dormís. Porque por ahí dormís de costado o boca arriba, que ahí entran las posiciones, que es otro mundo. Las personas que no roncan, dormir boca arriba es la mejor porque es la que te da mayor superficie de contacto y entonces por ende te permite distribuir mejor el peso. Pero mucha gente duerme de costado, con lo cual distribuís el peso. En vez de estar boca arriba, lo vas a poner de costado, distribuís en menor espacio y más complicado. ¿Hay gente que duerme boca arriba? Sí, un montón. Yo durante una gran época de mi vida dormí boca arriba, pero tipo sarcófago. Me acostaba boca arriba, las sábanas y
los bracitos al costado del cuerpo recto y me despertaba 8 horas después así, recto, no había movido en toda la noche. Otra época. ¿Por qué es malo? Creo que recuerdo haber leído que hay de un costado que no es recomendable dormir, creo que es el izquierdo, ¿no? No es recomendable que tu cuerpo derecho apoye sobre la cama. Ah, ok, al revés. Es recomendable que tu cuerpo izquierdo esté apoyando sobre la cama. Y esto tiene que ver con la forma del estómago. Tiene forma de bota de vino y entonces los líquidos se van a alojar sobre el fondo de saco de esa bota de vino que está sobre el lado izquierdo. Entonces, mientras estás durmiendo y ahí están todos los líquidos, no pasa nada y se quedan, el cuerpo los sostiene ahí, no pasa nada. Cuando vos te vas para el otro lado y giras, los líquidos tienden a irse un poco para abajo y un poco para arriba, por la forma que tiene el estómago. Entonces intentan volver, la parte que fue para arriba intenta volver por gravedad, y si el píloro, que es un espacio que está cerrado y que es un músculo que hace que vos puedas hacer la vertical sin devolver todo lo que estaba en el estómago, por ahí le empieza a molestar el píloro, este tipo de contenido gástrico que hay en el estómago, lo puede irritar un poco y en muchos casos puede traer reflujo gastroesofágico y te molesta una sensación urente en el pecho, que además si tenés ronquido o apneas se ve enormemente empeorado y te va a molestar muchísimo más. Entonces generalmente trae un poco más de pesadillas y mala calidad de descanso. Entonces conviene sobre el lado izquierdo. Bien, o sea, lo mejor es boca arriba, si en no su roncas, defecto del costado izquierdo. Bien. Pero boca abajo nunca. Boca abajo nunca, ¿ok? ¿Por qué? Porque te hace mal a la columna. La columna está hecha para estar boca arriba. Estás boca abajo, se dobla toda y te termina doliendo muchísimo. Hace muy mal. Aunque te sientas cómodo, le hace muy mal a los discos. Pero después entran las almohadas, que son fundamentales para dormir bien. En la posición en la que estás, las almohadas te pueden ayudar mucho a que tengas una posición correcta, sobre todo en los que duermen de costado. Levantar una pierna, poner una almohada entre las dos rodillas, todo eso se puede mejorar. ¿Hay algún tipo de almohada? ¿Es mejor dormir con muchas, con ninguna? He escuchado teorías de ambas partes. Según comodidad. Lo que yo recomiendo generalmente es las almohadas que son anatómicas, estas que tienen como dos formas cóncavas o convexas, que tienen como dos jorobas, ¿no? De hecho, una es más alta que la otra y nadie sabe por qué. En realidad eso tiene que ver con que estas jorobas van a ocupar el espacio que te falta. Un poco lo que yo decía con la espalda lumbar. Vas a ocupar el espacio que tiene que rellenar. En el cuello tenés que rellenar el espacio entre el cuello y el colchón. Entonces ahí va una de las jorobas. Después la parte está cóncava, es donde va la nuca. Y después tenés la otra joroba que es más alta. ¿Por qué? Porque cuando estás boca arriba, el espacio en la columna entre el cuello y el colchón es pequeño. Pero como te pones de costado, es mucho más alto. Entonces ahí tienes que girar la almohada y la joroba alta va donde está el cuello, de manera tal que te permita dormir bien sin que la cabeza esté ladeada, sin que esté cayendo para arriba o cayendo para abajo o levantándose mucho. Entonces, esa almohada es la mejor para la cabeza. Pero después necesitas una almohada entre las piernas, que es muy beneficiosa para bajar la temperatura, siempre y cuando duermas sin nada de ropa. Se duerme absolutamente sin nada de ropa. Nada, ni ropa interior. Eso es lo mejor para mantener la temperatura baja, que habíamos dicho que era un buen descanso. Entonces, si vos pones una almohada entre medio de las piernas, también te ayuda a mantener la temperatura baja y a tener una buena posición de las rodillas. Y después, si querés, puedes abrazar, sobre todo en las mujeres, es bueno que abrace una almohada adelante, si no tienen pareja, para abrazar, puedes abrazar una almohada adelante, eso va a permitir que no se cierre el tórax y además elimina los surcos entre las mamas, eso es muy bueno también, porque las mujeres gente se preocupan por eso. Y después atrás, si querés poner una almohada que te dé presión, funciona mucho. Yo suelo recomendar una manta de peso, una manta que tiene arena adentro y te tiene más o menos el 10% de tu peso corporal. Esa manta arriba tuya te da una sensación de estar acobijada, recuerda cómo estabas en el vientre materno y ayuda a un sueño profundo y reparador. Y es muy buena, muy buen recuerdo. Eso te hace muy bien. Bien. Sábanas, ¿cuáles usás? Mira, si bien hay cientos de tipos de calidades distintas y tipos de materiales distintos, lo mejor es que respire todo lo posible, de vuelta para bajar la temperatura. Si vos pones una sábana que cuando te vas a dormir la tocas y es como tocar algodón, eso no te va a ayudar a bajar la temperatura, tiene que transmitir la temperatura fácilmente. Vos tenés que tocarla y tiene que ser como tocar mármol, que está siempre frío, ¿sí? Entonces, cuando la tocas, cuando vos la vas a comprar, abrís el sobre, que generalmente vienen con un sobre transparente, metés la mano adentro y tenés que sentir que están bien frías. Una vez que sentís eso, ya vamos bien. Después, por supuesto, a mayor cantidad de hilos o de nudos, esto permite que sea más permeable la temperatura al pasaje del aire y eso permite que vos enfríes más la temperatura de tu cuerpo. Cuando vos tenés mucho calor durante el sueño, lo que hace tu cuerpo es intentar trasladarse a un lugar más fresco de la cama. Para eso la cama tiene que estar fresca, por eso la temperatura del ambiente es muy importante que sea baja, cercana a los 18 grados. En Argentina yo trato de latinizarlo un poco a 20 grados para que no me maten, pero con 18 grados es lo que se recomienda internacionalmente. Pero si vos te trasladás, como decíamos antes, con tu propia pijama, no bajás la temperatura.
Entonces lo bueno es que no uses pijama, que esté fresco y que las sábanas sean sábanas muy frescas. Por más de que yo tenga el aire acondicionado prendido en 18 grados. Primero recordemos que los 18 que dice ahí es un número, no necesariamente sean grados. Uno cree que son grados y a veces pones un termómetro en la habitación y quizás coincide. Pero está bueno saberlo, porque a veces los 18 son 20 o a veces los 18 son 16. Entonces, primero sepamos eso. Y segundo, sí, si la temperatura de la habitación dice 18, sí, perfecto que vos te metas en una sábana bien fresca, sin nada de ropa. Y ponete arriba una manta muy pesada. Si tu cuerpo tiene frío, se va a quedar completamente quieto y va a permitir que vos descanses bien. Si tiene calor, que no te vas a enterar porque estás dormida, en tu caso va a trasladarse. Y esa es la parte importante de por qué pedimos que tengan la temperatura baja. De hecho, es una recomendación muy buena y que funciona muy bien en las mujeres que se despiertan a mitad de la noche, que son la inmensa mayoría. No solamente les cuesta dormir, sino que se despiertan a las 2, 3 de la mañana y eso generalmente mejora mucho con bajar la temperatura. A mí, yo soy una de esas, de hecho te lo iba a preguntar. ¿Se sabe por qué es que uno se levanta a mitad de la noche y cuánto interrumpe el ciclo en el que estamos en ese momento? Mira, eso tiene que ver con lo que llama un sistema reticular ascendente hiperactivo, que es un sector del cerebro que lo que hace es justamente mantenerte alerta. En las mujeres, sobre todo en cierta edad, tienen ese sistema bastante hiperactivo y eso hace que se despierten con mayor facilidad. Mientras que vos tenés esto, como yo siempre suelo hacer analogías con el teléfono. Cuando el teléfono le queda poca batería, te avisa y ya cuando le queda el 20% empieza a matar ciertos sistemas para subsistir todo lo que puede. Cuando le queda 0, se apaga y se duerme enseguida, que sería lo mismo que el cuerpo. Ahora, cuando recupera el 20%, se vuelve a prender. Eso es lo que pasa con las mujeres. Están tratando de estar constantemente en vigilia, constantemente alertas, entonces solamente duermen el tiempo necesario para salir del 0 al 20% de batería. Y después ya se despiertan. Después, por supuesto, se despiertan 2, 3 de la mañana, intentan seguir durmiendo y lentamente cargar un poco más batería que te va a tirar todo el día. Entonces, durante el día no están del todo despiertas. Si vos te haces un análisis de cómo son los reflejos, etcétera, probablemente no estás del todo despierta, pero lo gestionas y llega la noche y se repite el proceso. Entonces dormís mal y estás mal despierta, que eso es muy malo. Ahora, ¿cómo haces para solucionarlo? Bueno, es un trabajo enorme. No hay ningún botón en el cual puedas switchar este sector reticular, que es lo que hace despertarte, pero sí puede ser ciertas cosas como meditación, mindfulness, respiraciones y ese tipo de prácticas ayudan mucho a que uno desactive un poquito esto. Por favor, no caer en los fármacos, que son un enorme problema porque no lo desactivan, pero te adormecen toda la corteza. Entonces vos te quedás dormida porque estás, es como yo digo siempre que es como un golpe que te dan en la nuca y te desmayas. Es un golpe farmacológico. Te da un golpe farmacológico en la cabeza, te desmayas y estás inconsciente en la cama. Pero la corteza, al estar tan dormida, no hace todos los beneficios que deberían ocurrir durante la etapa de sueño profundo y REM. Entonces estás durmiendo pero no descansando. Entonces el fármaco es lo peor que puedes hacer para intentar desactivar todo este sistema reticular, que es lo que hace que la mujer se despierte más durante la noche, más frecuente que los hombres, que también le puede ocurrir por otras razones, en otras circunstancias, pero y es menos frecuente, pero también le ocurre. ¿Y eso corta el ciclo del sueño o no? Sí, por supuesto que sí, y en realidad ocurre generalmente este 20% que hablamos, que no es un número real en sí, pero sí ocurre después de que vos ya tenés por lo menos 1 o 2 ciclos completos de sueño. Cuando vos ya pasaste por sueño superficial, profundo y REM, lo suficiente como para decir, bueno, ya puedo sostenerme, recién ahí te despertás. Nadie se despierta y no se vuelve a dormir a los 40 minutos. ¿Sí? No hay ninguna persona que haga, yo duermo 40 minutos de noche y no puedo dormir más. Nadie. Primero tienen que llegar al sueño REM y al profundo, tratan de recuperar todo lo que pueden ahí, quizás hacen un segundo ciclo muy cortito y ya ahí sí se despiertan y les cuesta mucho volver a dormir y se tienen peor calidad. Entonces eso es porque cortaron el ciclo, no necesariamente el ciclo en sí, porque el ciclo dura aproximadamente 90 minutos, ahora vamos a hablar de eso, pero lo que sí ocurre es que vos tenés que tener varios ciclos durante la noche y no vas a tener más porque te despertás, te cuesta más dormirte, te cuesta más llegar al ciclo profundo, entonces la calidad de tu sueño en la segunda mitad o en los 2 tercios finales es mucho, mucho peor. ¿Y por qué digo que dura más o menos 90 minutos? Porque siempre digo que esto es como decir, mira, la altura media en Argentina es 1,75. Ah, ¿significa que toda la gente mide 1,75? No. Quizás nadie mida 1,75 específicamente. Pero el promedio es ese. Entonces, con los 90 minutos de ciclo también es lo mismo. Bueno, mira, hay gente que el ciclo dura 91, 92, 93, otros 85, 86, 84. Quizás nadie mide 90. Pero el promedio te da 90 al dividirlos entre todos. Entonces, la gente cree que siempre los ciclos son de 90. No. Cada uno tiene los ciclos que tiene y lo medís y cambia. En tu noche hay diferentes ciclos, duran caprichosamente distintos y además cambian de noche a noche. Pero si no, la gente lo que hace con eso es multiplicar, es decir, ¿para qué duermo 8 horas si no es múltiplo de 90 minutos?
Y no es así, no tiene nada que ver y no es necesario que lo hagan porque es muy difícil terminar justo cuando termina un ciclo si no tenés un dispositivo. Hay muchos dispositivos que lo que hacen es despertarte cuando terminaste un ciclo para no sacarte en la etapa que más te sirve. Si ya estás en sueño profundo o REM, te dicen, bueno, esperemos un poquito y respeto y te despierto lo más tarde posible, antes que llegue tarde al trabajo, pero te despierto ahí. Que me encantaría que no lo uses el despertador, pero bueno. Y si ven que faltan 20 minutos, pero estás en sueño superficial, te dicen, bueno, te despierto ahora. Porque es peor si te despierto después en sueño profundo y te despertás medio boleado. Entonces lo mejor que puedo hacer es despertarte un poquito antes. Eso es fundamental. Yo siempre trato de que la gente use el despertador para irse a dormir, no para despertarse. ¿Qué pasa en esta etapa que se llama REM, que me la mencionaste varias veces, que es, entiendo, la de sueño profundo? ¿Qué está pasando mientras estamos en un estado de REM? La de sueño profundo es la de sueño profundo y la de REM son distintas. Son distintas y la de REM es en realidad justamente todo lo contrario. El cerebro está totalmente activo. Vos agarrás a una persona, le haces un electroencefalograma cuando está en etapa de sueño REM o cuando está despierta y es exactamente o prácticamente la misma actividad neurológica. Casi no podés diferenciar que la persona está despierta o que está en sueño de etapa de REM. Y justamente está tan despierta porque todo el cerebro en ese momento, en vez de estar ocupándose de los demás órganos o haciendo otra cosa o ocupándose de organizarse a sí mismo, está ordenando todas las ideas. Está totalmente despierto, ordenando todo lo que ocurrió durante el día. Aprendiendo, memorizando, preparando ideas nuevas, la parte creativa. Todo eso ocurre durante todo este proceso en el cual todo lo que ocurrió durante el día lo estoy empezando a guardar. Y ahí ocurre la etapa, generalmente, en su inmensa mayoría, las etapas oníricas, que son los sueños en sí. Entonces, esto ocurre durante esta etapa REM, donde toda la idea de lo que ocurrió durante el día lo empiezo a guardar en diferentes como cajas. Entonces, vos en estas etapas tenés diferentes cajas y tenés la caja de los recuerdos lindos y ahí guardo que hoy tuve este evento y que fue un momento lindo, lo guardo en esa caja. También choqué y lo guardo en la memoria de aquellos recuerdos que fueron relacionados con cosas feas como por ejemplo choques. Y eso ocurre cuando yo estoy guardando un recuerdo, se abre toda esa caja, salen todos los recuerdos de esa caja y los empiezo a ordenar de vuelta y los vuelvo a guardar. Ese proceso de memorización y aprendizaje son los sueños. Ahora, nosotros solemos tener más pesadillas que sueños lindos en algunos casos. ¿Por qué? Porque para el humano, para la subsistencia, es más importante recordar, si siendo a miles de años atrás, cuando me cruzaba con un león, para el día de mañana no volver a cruzármelo, que tratar de recordar un recuerdo lindo, para un lindo paisaje. Digo, lo que me va a permitir subsistir es dónde está el león. El paisaje, gracias, pero si me lo olvido no pasa nada. Entonces, tenemos tendencia a guardar primero los recuerdos negativos. Y una persona que se despierta mucho en la noche, porque toma cafeína, porque toma alcohol o por lo que fuera, si te despertás en el medio de nuestros procesos de guardar los recuerdos malos, vas a recordar la pesadilla. Entonces, cuanto peor dormís, generalmente tenés mayor tendencia a guardar los recuerdos negativos primero, y cuanto más te despertás, mayor recuerdos de esos negativos y mayor cantidad de pesadillas. Entonces, es importante que vos tengas las etapas que tenés y que la etapa REM trates de respetarla lo máximo posible y que ahí adentro ocurran todas las cosas que deben ocurrir. El aprendizaje fundamentalmente, sobre todo en los niños, que hoy en día trato de gestionarlo, porque si voy a cambiarle la vida a alguien, ojalá sea alguien que tiene 5 años y le queda todavía por delante. Totalmente. Pablo, quiero abrir una última pregunta antes de pasar a la última que le hago a todos los invitados, y es que en tu libro decís, dormir mal tiene consecuencias directas en nuestra percepción de la vida y en la capacidad de interpretar las palabras. Uh-huh. Justamente en estas etapas que estábamos hablando, dentro de las cosas que ocurre está todo el intelecto, dejando de lado el aprendizaje, está todo el intelecto y toda la capacidad para la simpatía, la empatía, para ponerte en el lugar del otro, para analizar las caras de las demás personas. Hay un montón de procesos que la gente por ahí no se da cuenta que ocurren normalmente. Como estamos hablando, nosotros no estamos analizando lo que la otra persona está haciendo. Cuando vos tosés, cuando vos tomás agua, cuando vos mirás al costado, cuando lo que sea, lo estás haciendo aunque no quieras. Y te pasa en todos lados. Te pasa cuando vas caminando y ves una persona enfrente que te trae sospecha. Cuando estás en una reunión y estás viendo si te prestan atención. Lo que sea que estés haciendo lo estás analizando constantemente. Esa capacidad para analizar esas cosas, por ejemplo, varía muchísimo en una persona que está mal dormida. Entonces, toda esta infinidad de cosas que muchas las sabemos, pero muchas no las sabemos, no tenemos noticia de lo que estamos haciendo. Todo eso se ve, por supuesto, en detrimento, se ve empeorado en las personas que están mal dormidas. Y eso te da necesariamente una situación en la cual no evaluás bien a la persona que tenés enfrente. Si la evaluás, no respondés bien porque vos no estás despierto como para dar una respuesta más asertiva. Si yo hubiera dormido mal antes de venir acá, hubiera contestado todo peor. A ver, no voy a decir las cosas mal, pero por ahí no va a ser tan claro, por ahí los ejemplos no me van a salir, por ahí las palabras precisas no me aparecen en la cabeza y termino la entrevista y después sí me aparecen. Pero en el momento no estás tan asertivo con las palabras, ¿no? Entonces tenés que tener
todo este mecanismo bien trabajado para que realmente puedas hacer las cosas de la manera que estás acostumbrado a hacerlo. Y después, por supuesto, se puede buscar la calidad. Yo entreno el sueño de los Pumas 7, muchos deportistas olímpicos, etcétera, y cuando busco la calidad en esos que duermen perfectamente bien, son una de las 3 excepciones que tienen que dormir más de las 8 horas, son los deportistas de alto rendimiento, las embarazadas y las personas que están cursando la enfermedad. Entonces, en deportistas de alto rendimiento, cuando tengo que trabajar esto, por supuesto que trato de buscar la excelencia en el descanso. Y ahí sí les puedo dar que la persona tiene aumento mucho más en la etapa de sueño REM y veo que la persona mejora un montón de aspectos, ¿no? Y justamente la parte intelectual es la que más mejora, por llamarlo, pero no va sola, va de la mano de la parte neurológica propiamente dicha, del cuerpo y todo el desempeño que vos tenés de manera social. Las personas que duermen poco, por ejemplo, tienen grandes problemas en las relaciones éticas. Por ejemplo, tienen mayor tendencia a robar el trabajo de los demás, a decir que el trabajo lo hicieron solo. Hay muchos estudios, de todo lo que estoy diciendo lo digo tan específico porque hay estudios que mostraron que las personas que duermen menos tienen mayor tendencia a llevarse el crédito de otros, digamos. Hay un montón de cosas que se van a ver entorpecidas. Por eso yo en las empresas trato, cuando hablo con los boards, trato de decirles, si tu empresa no está bien dormida, no está bien despierta. Entonces no te está rindiendo bien, a vos te sirve mucho más que esa persona, si vos pudieras medirle el sueño, regalarles a todos dispositivos para medir el sueño, tu empresa rendiría muchísimo más. Desde todos lados, desde la ética, desde los resultados propios, desde el desempeño, desde el clima de trabajo, desde todo lo que tenga que ver con el trabajo, que es la vida misma. Estás un tercio de tu vida trabajando generalmente. Un tercio de tu vida es la que disfrutás y el otro tercio ojalá estés durmiendo. Digamos. Es un poco cómo se distribuye. Entonces, ese tercio de vida que estás trabajando se va a ver muy impulsado en cómo estés dormido, en cómo hayas descansado la noche anterior. Pablo, voy a cerrar con la última pregunta que le hago a todos los invitados y es si nos pudieras dejar algo para compartir. Puede ser algo que creas que es importante que no hayamos tocado, puede ser una recomendación de algo que estés leyendo, puede ser una frase que te gusta, puede ser algo que te pasó en el último tiempo, algo que te dejó pensando, puede ser lo que creas que es valioso para dejar. Mira, te lo voy a asociar con el descanso y con el sistema inmunológico, que es un punto súper importante. El sistema inmunológico está desarrollado por unas células que se llaman Natural Killers, o NK. Estas células son como los gendarmes del sistema inmunológico, son los que se encargan de matar cualquier elemento ajeno al cuerpo que ingresa a nuestro organismo, ¿no? Se encargan de sostenernos a nosotros y que no estemos enfermos. Estas células se generan específicamente durante el sueño. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, pero el sistema inmunológico se genera completamente durante el sueño, en su inmensísima mayoría. Entonces, si vos dormís poco, puedes tener hasta un detrimento del 70% y te queda vigente el 30% del sistema inmunológico. Eso significa que si vos, por ejemplo, te diste una vacuna y no dormiste bien la noche anterior y la noche posterior, esa vacuna no te va a servir. No, pero yo me vacuné, ¿eh? Sí, pero si tu sistema inmunológico no estaba presente el día que llegó la vacuna y no generó anticuerpos, no te sirve. Eso fue importantísimo en época de COVID, por ejemplo, que estamos todos tratando de que la vacuna sirva. Bueno, mi trabajo era tratar de divulgar que si dormías un poco más y mejor, iba a funcionar más la vacuna. Pero además, vos te vas a enfermar mucho menos. Una persona que vas por la calle y alguien te estornuda cerca y tiene gripe, si vos tenés el sistema inmunológico bien preparado, probablemente no te vas a enfermar. Entonces, la gente que duerme bien se enferma muchísimo menos. Tanto es así que las personas que trabajan en turnos rotativos, hoy en día la Organización Mundial de la Salud lo establece como algo cancerígeno. Porque si vos tenés cualquier célula cancerígena, que todos los días tenemos células cancerígenas dando vuelta a nuestro cuerpo, y las natural killers las agarran y las destruyen, si vos tenés menos cantidad de natural killers, es más propenso a que esas células impacten en un lugar y generen un problema cancerígeno. Entonces, imagínate lo que impacta el buen descanso en todo el sistema inmunológico para que todas las patologías se vean solucionadas de buena manera. Entonces, duerman bien porque es lo que va a hacer que vos te enfermes menos, que vivas más, que vivas mejor, que tengas buena calidad de vida. Prioricen el descanso porque es algo súper importante. Parece que lo digo yo porque es mi materia, pero la realidad es que sin buen descanso no digerís bien, no elegís bien la comida, no haces buen ejercicio, no creces el músculo. Entonces, hoy en día es el descanso la base para todo lo demás. Entonces, parece menor, pero dormir la cantidad y en buena calidad es fundamental. Y aparte creo que todas nuestras horas despiertos después invertimos mucho tiempo en desde aprender hasta movernos, hasta alimentarnos, hasta hacer un montón de cosas en pos de llevar una buena vida, una vida que nos interese vivir, y tal vez terminamos arruinando muchos de los esfuerzos que ponemos por no tener un buen descanso. Pablo, gracias por haber venido. Me voy de acá con muchas ideas en la cabeza y bueno, me parece un tema súper importante, así que gracias por hacer lo que haces. Un placer y muchas gracias por la entrevista.